Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, Presidenta. Referente al programa La Escuela es Nuestra, reiterar que este programa consiste en otorgar apoyos económicos de manera directa a las escuelas a través de comités de madres, padres, maestras, maestros y estudiantes en el caso de educación media superior, quienes en conjunto evalúan las necesidades de sus escuelas y definen en qué acciones aplicar los recursos otorgados para el mejoramiento de sus instalaciones. En el presente año se asignaron 25,000 millones de pesos para el beneficio de aproximadamente 8.1 millones de estudiantes en la mejora de estos espacios educativos a través de los 70,006 comités escolares de administración participativa conformados en asamblea por las compañeras y compañeros servidores de la Nación. ¿Cómo hacemos llegar los recursos a las escuelas? A través de las tarjetas del Banco de Bienestar que se entregan a las tesoreras de los comités escolares y de la meta de entrega que tenemos de tarjetas proyectada a 63,891 escuelas públicas de educación básica. Se han entregado 63,349 tarjetas, de las cuales se depositarán los recursos destinados a cada escuela, que van desde los 200,000, 250,000 y 600,000 pesos. Con respecto al nivel medio superior, en atención al compromiso de la Presidenta de ampliar el programa La Escuela es Nuestra a este nivel educativo, proyectamos una meta de atención de 6,115 planteles públicos de modalidad escolarizada que realizaron su asamblea y de los cuales 6,068 ya cuentan con su tarjeta para recibir los recursos, que van, dependiendo de la matrícula, desde 600,000 pesos, 1 millón y 1,5 millones de pesos. Debido a las necesidades que los bachilleratos tienen, que es distinta con respecto de las escuelas de educación básica. Recordar que por primera vez este programa va a entrar en nivel medio superior y recibirán estos recursos, que representará la atención del 50% de los planteles de este nivel en todo el país, de manera que el otro 50% será atendido el año próximo para que todas reciban el apoyo. En la siguiente lámina, por favor. En cuanto al calendario programado, informamos que durante el pasado mes de junio, como comentaba la Presidenta, estuvimos operando, entregando las tarjetas, los medios de pago a los comités escolares, y de las 70,006 escuelas de este primer bloque de atención, se les realizarán sus pagos en el presente mes de julio a las escuelas, con una inversión social de 22,245 millones de pesos, de manera que puedan aprovechar las vacaciones para poder ejecutar sus obras, identificar sus necesidades y prever la aplicación de sus recursos. Es importante destacar que en caso de que decidan realizar obras mayores en las escuelas, es obligatorio contar con asesoría técnica para garantizar la seguridad de niñas, niños, jóvenes, maestras y maestros. Esta asesoría la pueden solicitar los comités con quien ellos decidan, no hay imposición de intermediarios, proveedores, personal técnico o constructoras. Respecto del presupuesto restante del programa, se iniciarán las convocatorias de asambleas en aproximadamente 6,000 escuelas adicionales, una vez concluyendo el periodo vacacional durante el mes de septiembre, y llevarán a cabo su incorporación al programa para avanzar en la incorporación al programa y garantizar la educación como un derecho de niñas, niños, jóvenes y, bueno, también maestras, maestros, por supuesto, a la educación en este país. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Adelante, por favor. En este segundo piso de la Cuarta Transformación, todos los programas para el bienestar continúan y se fortalecen. No solamente los que mis compañeros acaban de presentar, como podemos ver en la lámina, también estamos hablando de las becas para estudiantes de todos los niveles escolares, programas de apoyo al campo adscritos a la Secretaría de Agricultura, como es el caso de Producción para el Bienestar, entrega de fertilizantes gratuitos, precios de garantía y Bien Pesca. Y también el programa de mejoramiento de vivienda. En su conjunto, estos programas representan la columna vertebral de la política social del Gobierno de México, pues dignifican y transforman vidas. Adelante. Considerando que a partir de este año las mujeres de 60 a 62 años, como ya se mencionó, recibirán la pensión Mujeres Bienestar, tenemos una meta que asciende a 33 millones de derechohabientes. Actualmente el 82% de las familias del país reciben por lo menos un programa y esta cobertura continuará aumentando.
Recordar que para este año contamos con una inversión histórica para todos los programas de 835,000 millones de pesos. Y cuando hablamos de inversión histórica, hablamos de justicia histórica. A la fecha hemos ejercido ya el 50% de este presupuesto, es decir, más de 400,000 millones de pesos. Y en la siguiente gráfica podemos ver cómo ha ido aumentando la inversión de los programas año con año a partir del 2019 hasta llegar a la cifra mencionada de 835,000 millones de pesos. Esto ha sido posible sin el aumento de los impuestos, con el manejo honesto de los recursos e impulsando una recaudación justa y efectiva. Más allá de los números, lo importante es lo que esta política social significa para la gente. Hablamos de millones de historias de dignidad, de vidas que cambian y abren puerta a un mejor futuro. Cierro reafirmando el compromiso de seguir trabajando con toda la fuerza por el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo, porque para nosotros ese es el sentido de gobernar. Muchas gracias. Bueno, pues como ven son 835,000 millones de pesos, casi 836,000 millones de pesos invertidos este año en programas de bienestar y atienden o llegan a más de 33 millones de personas. Casi el 82% de las familias de nuestro país reciben de manera directa, sin intermediarios, un programa de bienestar, de los cuales pues ya la mayoría son derechos establecidos en la Constitución de la República. Ese es un sello de la Cuarta Transformación y del humanismo mexicano. Bueno, vamos con las preguntas. Aquí. De este lado. No, acá, primero. Y luego ya. Buenos días, Presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Para 2026, ¿se mantendrán estos 835,000 millones de pesos? Vamos a llegar por lo menos a 100,000 millones de pesos más. O sea, será cercano a 1 billón de pesos. Es casi 3 puntos del PIB, casi. ¿Y beneficiarios serán más de 33? Serían más, porque este año estamos entrando a más familias o estamos apoyando a más familias porque va a aumentar o vamos a cumplir con nuestro compromiso con las mujeres de 60, 61 y 62 años. Al cierre del año, todas las mujeres mexicanas de 60, 64 años recibirán pensión Mujeres Bienestar. Y el próximo año vamos a las niñas y niños de primaria. Y mencionaba ahorita la secretaria de Bienestar que llevan en el programa Salud Casa por Casa más de 1 millón de visitas. ¿El censo es distinto? Tengo entendido. El censo es distinto. ¿Cuánto llevan? Gracias. Sí, el censo lo realizan los servidores y servidoras de la Nación. Lo iniciamos el 1 de octubre a partir que la presidenta tomó protesta y a la fecha llevamos más de 9 millones de visitas. Continuamos con las visitas. De hecho, el fin de semana estuvimos ajustando toda nuestra estrategia para concluir el censo más tardar el 15 de agosto. Y preguntarle de las visitas, bueno, me entiendo que obviamente hay Secretaría de Salud está haciendo los diagnósticos, pero en este 1 millón de visitas que han realizado, no sé si ya han encontrado que había personas que no sabían que tenían ciertos padecimientos. ¿Qué porcentaje han encontrado de esta población? Sí, bueno, 3 cosas importantes de la visita. Primero, la historia clínica, que es muy importante. Todos van a tener la historia clínica y todos los 3 organismos de salud, IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, van a tener acceso a esa información. Esto es importante porque algunas personas piensan que es acceder a Salud Casa por Casa o optar por su seguridad social que ya tengan.
y es complementario. Entonces vamos a atender de manera universal. Entonces la historia clínica es fundamental. Lo segundo es que hemos atendido situaciones de emergencia o urgencia que se requerían atender en el momento, que no podía esperar a ir a una consulta posterior, y nos han apoyado los organismos de salud, todo el sector salud, inclusive los institutos nacionales, para referir a las personas. Y lo otro es que hemos detectado a personas que no tenían un diagnóstico, principalmente de hipertensión. Esa es la mayor prevalencia de quienes no lo sabían y que con la visita se está detectando. E inmediatamente los enviamos también al centro de salud. Recordar que es el programa de atención preventiva y de primer nivel. Los mandamos al centro de salud más cercano a su domicilio, independientemente si tiene seguridad social o no la tengan. Se les envía para que inicien su atención médica ya en el centro de salud. Muchas gracias. Y, Presidenta, me gustaría preguntarle en otro tema sobre lo ocurrido este fin de semana en la Ciudad de México. El viernes hubo una protesta que pues terminó en hechos violentos en contra de la gentrificación. El tema de vivienda, bueno, es algo que le corresponde al gobierno de la ciudad, pero me gustaría pedirle su opinión, sobre todo por las implicaciones sociales que tiene esto y cómo evitar pues estas expresiones de odio contra extranjeros. Primero hay que decir que todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación. No a la discriminación. No al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación. Todas y todos los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos. Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea fuera cualquier nacionalidad de nuestro país. México ha sido solidario, fraterno siempre. Recibimos en el siglo XX a los republicanos españoles, a personas del Cono Sur, de América del Sur, producto de los golpes de Estado. Hemos recibido a guatemaltecos que por violencia, por discriminación, han llegado a nuestro país. México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio. Entonces no pueden justificarse las actitudes xenofóbicas. Eso para empezar. De igual manera lo que vimos que se hizo viral de esta mujer que con una discriminación, un clasismo, un racismo aberrante se dirigió a un policía de la Ciudad de México. Eso no puede existir en nuestro país y hay que señalarlo siempre. Entonces eso es lo primero, ni xenofobia, ni racismo, ni clasismo, cero discriminación en nuestro país. Lo segundo es el tema de la gentrificación, que es en realidad un tema de especulación inmobiliaria, derivado principalmente de la renta de departamentos a través de plataformas digitales para turismo o para personas que vienen a vivir a México 3, 4, 5 meses. Fue un fenómeno que se dio después de la pandemia, los llamados nómadas digitales. Mucha gente que sigue trabajando a distancia de otros países del mundo, muchos de ellos estadounidenses, que vienen a México, porque México pues es un país maravilloso y la ciudad es una ciudad hermosísima donde mucha gente quiere vivir, y vienen a México a pasar un tiempo trabajando. Las personas que vienen a México tienen que respetar nuestra ley y de la misma manera no pueden tener ninguna actitud discriminatoria, menos ante un pueblo que les está abriendo los brazos. Y desde la ciudad, y vamos a apoyar en lo que haga falta con la SEDATU, buscar los mecanismos de regulación para que no se encarezca la vida en estos lugares. Porque en efecto, particularmente la Condesa, la Roma, pues ya hay mucha especulación inmobiliaria
derivada de la renta de Airbnb y todas estas plataformas digitales que rentan espacios. Digo esta marca, pero hay muchas otras plataformas. Entonces, pues no puede ser el encarecimiento de la ciudad y menos lo que se llama la gentrificación, que es expulsar a las personas que han vivido ahí por años y años y que la carestía de la zona pues acaba por expulsarlos del lugar. Tiene que haber inclusión siempre. No es tolerancia, es inclusión. Nosotros somos una sociedad incluyente. Entonces, no a la xenofobia, no al racismo, no al clasismo, no a la discriminación y trabajar con la Ciudad de México, acompañar a Clara Brugada, a todo su equipo, pues en buscar un mecanismo que permita que pues no se encarezca tanto el nivel de vida. Pero nosotros somos un país abierto al mundo, solidario, fraterno, así es nuestro pueblo y así hay que ser. Presidenta, en el caso de la mujer argentina que atacó atacó verbalmente al policía, ¿no siento deplorable, la verdad. Toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos. Entonces, no sabía que era argentina. Cualquier mujer, hombre, que quiera venir a vivir a la Ciudad de México o a cualquier lugar de nuestro país, tiene que respetarnos. De igual manera que nosotros debemos respetarlos. Pero estas actitudes que no solo se dan de una persona extranjera que vive en México, sino también lo vimos en muchas de las marchas el año pasado, de una actitud absolutamente discriminatoria, clasista y racista. No al racismo, no al clasismo, de cualquier mexicano o mexicana o cualquier persona que quiera venir a vivir a nuestro país. Presidenta, ¿y no siento un mal precedente el hecho de que no haya sanciones contra personas que están atacando a nuestros policías, que ustedes en la Ciudad de México? Sí, hay sanciones desde COPRED, en el caso de la Ciudad de México, CONAPRED o COPRED, y puede haber otro tipo de sanciones. La discriminación también es un delito penal. Y, Presidenta, en otro tema, el Pemex, en un reporte que envió a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, informó que paró labores de diciembre a febrero del 24 a este año. Preguntarle actualmente cuál es la ¿Paró situación labores en Dos Bocas, perdón, en la refinería. Recuerden que aquí en la mañanera lo mencionaba, hubo un momento en que el crudo estaba contaminado con sal, es normal. Nada más que hay que hacer una serie de procedimientos de descontaminación del agua salina y ahí hubo pues un proceso largo para poder hacer esta limpieza. Se requería todavía más equipo, apoyo, y eso ya está listo y la refinería está funcionando, valdría la pena. Voy a pedirle a la Secretaría de Energía, al director de Pemex que los lleve, que hagan una visita todos allá a Paraíso Tabasco, a la refinería Olmeca, para que vean lo impresionante que son las instalaciones y que vean cómo está operando. Actualmente entonces Dos Bocas está operando, tuvo un problema un día por un problema eléctrico hace unos días, como parte pues de los procesos, pero están funcionando ya los 2 trenes de refinación. ¿Y se sabe a qué capacidad, presidente, está? Sí, hasta hace un tiempo estaba casi en 200 millones de barriles. Y finalmente también en febrero pasado usted nos mencionaba que para julio estaría listo ya el tren AIFA, México-AIFA, saber en qué proceso están, si ya están próximos a inaugurar. Hubo un problema ahí con varias comunidades, se está trabajando. Entonces va avanzando, pero hay una parte en donde pues se está en diálogo con las comunidades para que no haya problema con el paso del tren en esa zona. Me reuní con ellos y con todo el equipo y les damos luego la fecha de inauguración, pero ya se resolvió el problema con las comunidades. ¿Qué zona era? Perdón, ¿dónde? Es en el Estado de México, que en algunos municipios en donde pues la gente, fíjense, hay algunos que piden de la línea original, de la vía original, que no fueron apoyados en su momento, y
otras comunidades que piden pues apoyos sociales que siempre se dan. Y hay un diálogo, un proceso para apoyarlos. Hay otros que dicen que fueron dañadas sus viviendas. También se está haciendo una revisión de las viviendas, una evaluación con Indavian, porque es el mecanismo que tiene que haber en el gobierno para poder pagar una vivienda dañada. Entonces, todo eso se está atendiendo y ya prácticamente está liberado y ya pues puede entrar con todo. Y después está el AIFA Pachuca, que también pues hay un porcentaje de avance y también se está trabajando para el derecho de vía. ¿Y estas negociaciones o mesas que llevaron con estas poblaciones, cuánto retrasaron esta inauguración? Pues cerca de 4 meses más o menos. Entonces, otros 4 meses, digamos, Probablemente, para poder sí. abrir. Muchas Ya gracias. les damos la fecha exacta, sí. Gracias, bueno. A ver, vamos a ver. A ver acá, porque tú ibas a agarrar el micrófono. Luego ya vamos. Gracias, Presidenta. Juan Bautista, de Voces del Periodista. Presidenta, de los 2,5 millones que hay de población afrodescendiente, este fin de semana, y usted especialmente el día de ayer estuvo en Zaragoza, los antropólogos e historiadores señalan que el último eslabón de la cadena social en una visión neoliberal eran los indígenas. Y los últimos de los últimos, los olvidados, como esa película de Luis Buñuel, son los afrodescendientes. Usted ayer vistió las ropas de esa comunidad, participó de este rito de los 4 vientos y yo percibí desde la transmisión, no estuve ahí, pero mis compañeros algunos sí, un gran entusiasmo, porque además en 163 años es la primera ocasión que una primer mandataria, una jefa de Estado visita y se funde con esa comunidad en representación de todas estas comunidades que están principalmente pues en las costas, en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Guerrero, todavía alguna parte en Michoacán. Yo quisiera primero preguntarle cuál fue su percepción ayer, que yo veo ahí un ícono en la historia haciendo justicia a esta parte de la comunidad más olvidada de México. El programa, más que el programa, porque este no es un programa, Sí. es un derecho derivado de la reforma constitucional del artículo 2, que reconoce a los pueblos, a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho pleno, con derecho a su territorio y a recibir recursos públicos del presupuesto. En estos eventos digo que ni en la Constitución de 1824, ni en la de 1857, incluso ni en la de 1917, que reconoce tierras comunales y ejidales, se reconoció a los pueblos indígenas, y menos a los afromexicanos. Es hasta ahora con la reforma constitucional que hay un reconocimiento pleno de todos sus derechos. Y derivado de ello, por primera vez en la historia, hay un presupuesto directo a las comunidades indígenas y afromexicanas. Normalmente el presupuesto se dividía en federal, estatal y municipal, y lo demás pues eran pequeños apoyos que se daban a una u otra comunidad. Por primera vez todas las comunidades, todas, indígenas y afromexicanas, están recibiendo un presupuesto directo, y eso va a ser ya por siempre, tiene que quedar perfectamente establecido en las leyes. ¿Cómo se entregan estos recursos? Pues a través de sus formas, de las formas tradicionales de organización, que es la asamblea. Se hace una asamblea, las comunidades nombran al comité de ejecución, al comité de vigilancia y a su tesorera, que es mujer. Se les da un recurso derivado de una fórmula, porque es parte del presupuesto del FAIS, que es un presupuesto que existe desde hace algunos años, pero que nunca había tenido una parte directa a las comunidades. Entonces, es una fórmula que se deriva de 2
variables principales: población, qué tanta población tienen, y marginación, nivel de marginación. Hay comunidades que van a recibir 100 millones de pesos, hay comunidades que van a recibir 200,000 pesos porque tienen 1,000 habitantes en una comunidad y en otra pues tienen decenas de miles de habitantes o incluso centenas. Entonces, se hace la asamblea, votan qué proyecto, votan a sus comité de ejecución, de vigilancia y a su tesorera y reciben una tarjeta del bienestar donde van a tener ellos que comprobar sus recursos, como cualquier recurso público que deba ser comprobado. Entonces, es la primera vez que ocurre eso y hay una enorme algarabía, porque aunque es poco presupuesto, son 13,000 millones de pesos, claro, de 0 a 13,000 millones pues es muchísimo, pero es poco presupuesto en función pues de la deuda histórica que tenemos con los pueblos indígenas y afromexicanos y vamos a buscar aumentarlo cada año. Pero hay mucha algarabía por el reconocimiento, o sea, son 300 años de colonia y más de 200 años de la vida independiente y nunca se había reconocido a una comunidad, a un pueblo, para recibir directamente su presupuesto. Y ayer particularmente pues es la zona olmeca, es la cultura madre. A unos kilómetros de ahí se encontraron las cabezas olmecas que están en el Museo de Jalapa, otras en el Museo de la Venta, aunque es de otra zona. Entonces, imagínense, la olmeca pues tiene 3,000 años. Entonces sí es algo muy simbólico y pues sí hay mucha alegría y es muy hermoso, la verdad, es algo inenarrable, el cariño y el amor mutuo, porque es mutuo. Sí, eso se percibió. Solamente haría otra pregunta, Presidenta. El fin de semana, después de que se anunció la detención de Julio César Chávez Jr., en las redes sociales, en los programas de televisión, viernes, sábado, domingo y todavía hoy en la mañana, se está intentando construir una narrativa igual que el sexenio pasado, tomar ciertos cabos en el caso de este chico, que el mismo papá, Julio César Chávez, la gran leyenda, ha hecho pública su posición de respaldar a su hijo, incluso de llevarlo a atención médica y psiquiátrica, con mucha valentía. Como padre he enfrentado esa situación, pero pareciera que algunos personeros de medios tradicionales y medios comerciales tratan de ligar la historia del padre con el hijo cuando son situaciones totalmente distintas e intentan ligar el tema del narcotráfico con apoyos a la Cuarta Transformación. Entonces se está construyendo una narrativa y yo quería preguntarle sobre eso, Presidenta. Pero ya tiene tiempo, ¿no? Sí. No es nuevo. Sí. No es nuevo el narcopresidente. Sí. No tiene cabida, pues no tiene asidero en la gente porque pues cuando se inventan cosas pues no hay manera de… Cuando hay una acusación pues tiene que demostrarse y particularmente si es penal pues tiene que haber pruebas para que haya una carpeta de investigación y un juez tiene que revisar las pruebas para ver si emite una orden de aprehensión. Entonces, yo creo que es importante decir, nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie. Con nadie. Nosotros defendemos un proyecto que tiene como eje la honestidad y la justicia. Entonces, si hay una orden de aprehensión, como en este caso hay una orden de aprehensión, pues la Fiscalía tiene que explicar cuáles son las pruebas. Si vienen de una investigación, inteligencia donde participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como coadyuvante del Ministerio Público, pues tienen que presentarse las pruebas, siempre. En México todo el mundo es inocente hasta que no se demuestra lo contrario.
pero pues cuando hay una orden de aprehensión pues hay pruebas que sustentan. Gracias, presidente. Sí. A ver, vamos a ver. A ver sobre gentrificación. Muchísimas gracias, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, Corazón de la Capital. Preguntarle ahorita que mencionaba esta parte de regular las aplicaciones. Últimamente y está documentado de que las inmobiliarias se aprovechan de que existen predios cuyos dueños carecen de escrituras y por medio de demandas legales o amenazas hostigan a los habitantes para después ofrecerlos en aplicación de hospedaje. Para este tema, pues en la ciudad se ha instalado una mesa contra el despojo. Preguntarle si usted considera más adelante una iniciativa para combatir esto, no solamente en la Ciudad de México, porque también se da en otras entidades, en Guanajuato, en Michoacán. O sea, está documentado de que las inmobiliarias están acaparando pues este sector, presidente. Quién sabe qué se cayó allá atrás. Hay delitos que son del fuero común y la Federación tiene que apoyar para que se fortalezcan las capacidades institucionales y todo el apoyo que tiene que haber. No todos los delitos pueden ser del fuero federal. Entonces, en este caso del despojo, pues hay que apoyar a la Ciudad de México y a todas las entidades federativas donde se presente. El Estado de México también ha presentado distintas iniciativas referente a este tema. Habría que ver si una ley federal es necesaria o no, pero más bien pues hay una parte que le corresponde a los estados y que nosotros no es que nos lavemos las manos, ni mucho menos, sino apoyamos en todo lo que se requiere, pero hay delitos que deben seguirse atendiendo como del fuero común. Porque también este fin de semana la jefa de gobierno anunció que iba a lanzar prácticamente en una semana varias iniciativas, varias medidas, una estrategia para combatir este tema. Sí, no lo mencionó, estuvo como todos los lunes, en el Gabinete de Seguridad. Es muy buena jefa de gobierno, Clara, y pues está ocupada con el tema de la gentrificación y está buscando los mejores mecanismos para que se respete a la población original y que no sea la carestía o algún abuso el que obligue a una persona a salirse de su hogar por la carestía. Martí Batres, como jefe de gobierno, cuando queda Martí, él hizo una regulación para las plataformas, que pues hay que revisar esa regulación y ver hasta dónde ha funcionado y qué le falta y pues seguir trabajando. Hay ejemplos en otras ciudades del mundo. Barcelona tiene ejemplos de estos donde ha crecido también la gentrificación y el aumento de las rentas. Entonces, pues hay que ver los mecanismos que permitan recibir visitantes y al mismo tiempo pues que no se generen estos mecanismos de gentrificación. También a lo mejor con Profeco se puede ayudar cuando estaba en la jefatura de gobierno se hizo un programa para revisar que se cumplan las normas de los restaurantes, porque también son los restaurantes de ciertas zonas de la ciudad o de zonas muy turísticas en México, pues tienen precios elevadísimos. Entonces hay una serie de reglamentos que se deben cumplir, tienen que mostrar el menú afuera del restaurante para que la gente no le diga, pues ya entraste y ahora te cobro por cubiertos 500 pesos, más no sé cuánto, y la gente no sabía. Entonces tienen que haber información para saber realmente cuánto cuesta y también pues que no haya estos precios elevadísimos en restaurantes de estas zonas, ¿no? También Profeco puede seguir ayudando en este proceso. También, por último, de este tema, la jefa de gobierno también hablaba y llamaba a los capitalinos, a los capitalinos a mostrar sus propuestas sobre el tema de la gentrificación. ¿Usted considera que sí es importante ampliar el diálogo y sumar propuestas ciudadanas sobre esta situación? Siempre la participación ciudadana es muy importante, pero sí es importante. La gentrificación es un fenómeno que hay que atender.
pero no se pueden justificar actitudes xenofóbicas. Eso no. Y también cualquier persona que venga a vivir a nuestro país será bien recibido, que cumpla siempre con las leyes, con las normas, y también que sepa apreciar a un pueblo maravilloso, que es el pueblo de México. En el último tema que me gustaría abordar… Y que no haya actitudes discriminatorias también de quien viene a visitarnos. Muchas gracias, Presidenta. Otro tema tiene que ver con internacional. Ayer se llevó a cabo la cumbre de los BRICS, en donde el presidente Lula hablaba semejante a las propuestas que usted ha mencionado sobre el tema, me acuerdo muy bien en el G20, de contribuir el 1% que se utiliza en el sector armamentista para el bienestar de los pueblos, sembrando vida. Lula hablaba también del tema de que de por qué se aumentó el 5% del Producto Interno Bruto en la organización de la OTAN, hizo también pues críticas de estos conflictos que hay en el mundo, preguntarle si tiene información de cómo le fue al canciller. En la dependencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se estaba también hablando de su propuesta, otra propuesta que usted tiene sobre este foro del desarrollo económico, preguntarle si también se hizo énfasis en esta propuesta y también en Sembrando Vida, Presidenta. Hemos presentado dos propuestas a los tres eventos que hemos asistido, y ahora el canciller estuvo como invitado en la reunión de los BRICS, y las propuestas son que se destine al menos el 1% de lo que se destina para la producción de armas en el mundo, para un programa similar a Sembrando Vida de reforestación y de apoyo a sembradores, como cooperación para el desarrollo. Y la otra es la celebración de una cumbre del desarrollo económico para el bienestar. El desarrollo económico, no el crecimiento económico, porque es distinto. El crecimiento económico habla esencialmente del incremento del Producto Interno Bruto, que es una manera de medir la economía de un país. Pero esa medición no te muestra la distribución de la riqueza o no te muestra el bienestar de las personas. Por eso hablamos nosotros de desarrollo económico sustentable que no afecte al medio ambiente y con bienestar, porque el interés más importante pues es en el desarrollo de un país pues es el bienestar del pueblo, el bienestar de la gente. Lo hicimos en la CELAC y lo hice en mi participación en el G7 y lo ha retomado el presidente Lula. Y frente a la situación que estamos viviendo en el mundo de incremento del gasto armamentista, que es increíble, la producción de armas no puede ser el motor del desarrollo, imagínense. Entonces, frente al incremento de la producción de armas, pues siempre hay que tener una visión pacifista y del desarrollo económico para el bienestar. ¿Qué es lo que ha caracterizado su posición pacifista a México siempre? Y el desarrollo económico para el bienestar, pues es la esencia de la transformación y del humanismo mexicano. Y no solo lo hacemos hacia adentro, sino es una propuesta hacia afuera. Ahora, nuestro principal tema, pues es el desarrollo económico con bienestar en nuestro país. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, a ver, aquí para acabar esta fila, mira, ahora nos vamos así. Muchas gracias, Presidenta. Mariana Madrid, de Canal 3 Salvavisión. Precisamente hablando de los BRICS, pues ¿cuál sería la posición de México? ¿Cómo queda el gobierno frente a la declaración que hizo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, de un 10% adicional de aranceles a los aliados de los BRICS? Pues nosotros no estamos de acuerdo. La relación entre los países debe ser de cooperación para el desarrollo siempre, esa es nuestra posición, y además es una posición no solo por convicción, sino que está establecida en nuestra Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente o presidenta de México. Ahora, pues viene un proceso de aquí a julio, agosto,
pues de todo el tema de los aranceles con Estados Unidos. Y ahí estamos trabajando, nuestro equipo, el canciller Marcelo y el secretario de Hacienda, pues en pláticas, seguimos en pláticas con Estados Unidos. Respecto a este acuerdo global general que usted le propuso al presidente Trump, ¿ya hay alguna fecha para que se pueda firmar este acuerdo? No, seguimos trabajando ahí con Estados Unidos. Siguiendo con Estados Unidos, Presidenta, con las inundaciones que ocurrieron en Texas, ¿tiene reporte el gobierno de mexicanos afectados? Sí, a ver si me lo pasas, por favor, de los mexicanos. Por cierto, 2 mexicanas jovencitas que rescataron a otras jovencitas también. Da mucho orgullo, la verdad. Nuestro saludo, cariño y fortaleza. Nuestro pésame también para todos aquellos que fallecieron, todas las familias que perdieron algún familiar en estas inundaciones. Y esta es la nota de Relaciones Exteriores. Debido a las inundaciones, el Consulado de México en San Antonio brinda asistencia a 30 mexicanos, 9 solicitaron apoyo para regresar a México, 16 solicitaron la reposición de pasaportes por destrucción, 4 no hicieron petición ya que se encuentran en Estados Unidos con visa de trabajo y son asistidas por agencias contratistas. El Consulado de México en San Antonio se mantiene en constante comunicación con las familias y cuando las condiciones climáticas lo permitan, visitarán los albergues. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, ¿qué opinión le merecen los señalamientos recientes contra el expresidente Peña Nieto y la supuesta contratación de este sistema de espionaje Pegasus? Pues sí, estuvo medio tremendo, ¿no? Lo que entiendo es que es un juicio en Israel, ¿no? De 2 personas o 2 empresas, 2 personas que hicieron negocio en México y que pues entre ellos hubo un conflicto allá y a la hora de pues que se hace público algunos de los elementos de este conflicto mercantil que tienen estos 2 empresarios, pues sale este asunto que dice que fueron 25 millones de dólares. No viene el nombre, nada más dice N. Viene más información, pero no viene el nombre completo, nada más que en un lugar dice N electo en el 2012. Y luego también de montos por visitas. Pero bueno, ya el expresidente Peña Nieto dijo que no es así. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Y finalmente, Presidenta, hace unos días el IMSS mandó pues su reporte al Congreso de la Unión y pues dijo que tiene algunos problemas financieros debido pues al gasto que generan las enfermedades crónicas. ¿Cómo se puede garantizar que estos problemas no vayan a afectar al IMSS a largo plazo? ¿Está garantizado su presupuesto? Ya va a venir el IMSS, esta cosa de que el IMSS no tiene dinero, que tiene contados sus días, que es otra, ¿cómo decimos los miércoles? Mentira. El IMSS tiene muchísimos recursos derivado del aumento salarial, del aumento al salario mínimo, de la política de aumento a los salarios, de la cuarta transformación, de la desaparición del outsourcing y de la formalización de muchos empleos que vivían fuera de norma, como ahora el caso, por ejemplo, de las plataformas digitales. Entonces, no, el IMSS tiene suficientes recursos y están bien manejados. Y ya ahora que venga Zoe para el día que hablemos de salud, pues que también explique las finanzas del IMSS. Hizo él un video, porque salió ahí una nota tremenda de que… Pero no, está bien el IMSS, afortunadamente está muy bien. Muchas gracias. Sí. Acá, a ver aquí.
Buenos días, presidenta. José Leveña de Publimetro, no me levanto por las cámaras. Este fin de semana se terminó, después de más de una década, el Hospital Materno-Infantil ahí en Veracruz, en Coatzacoalcos. ¿Qué representa para el Gobierno y si ustedes tienen un censo de obras similares que están en estado de abandono por todo el país? Sí, en salud estamos haciendo, bueno, recuerden que cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, había cerca de 80 hospitales abandonados. Ahora estamos encontrando por ahí algunos otros. Por ejemplo, en Misantla, en Veracruz, hay un hospital ahí abandonado. Eran 80 por el Seguro Popular o por las famosas asociaciones público-privadas. Entonces, él pues lo recuperó y algunos eran del IMSS, otros del ISSSTE, principalmente del IMSS y de los estados. Entonces, metió recursos tanto para el IMSS como para el IMSS Bienestar y se están terminando muchos de ellos. Por eso pues hemos ido inaugurando muchos hospitales, ya llevamos cerca de 10 hospitales que estamos inaugurando, que pues continúa su construcción desde entonces y que ya están en funcionamiento. El hospital de ayer, el materno infantil o para la mujer y la niñez en Coatzacoalcos, es algo impresionante. Los equipos, a ver si tienes las fotos ahí, algunos de ustedes pudieron entrar. Este es el hospital, a ver si pones los equipos. Este es para, bueno, el anterior es para la atención neonatal, es equipos completamente equipados, está todo el personal necesario contratado, son equipos de última generación, ningún hospital privado en Veracruz tiene esto. Digo privados porque siempre se dice que lo privado es mejor que lo público, pues no. A ver si tienes por ahí el tomógrafo. Bueno, todas las camas perfectamente equipadas. Está por ahí. Hay una fotografía ahí del tomógrafo, a ver si lo puedes pasar. Están súper equipados, igual que las torres de cardiología y cancerología para atención a niños que visitamos en Puebla, todos están muy bien equipados, pero particularmente el equipamiento de estos hospitales es algo impresionante. Por eso dije ayer, porque es de las zonas más pobres de la zona sur de Veracruz, tiene muchísimas comunidades indígenas con carencias todavía, y la atención hospitalaria para la mujer y la niñez pues va a ser algo extraordinario. Entonces estamos inaugurando los hospitales que venían de las obras que dejó el presidente López Obrador y estamos planteando 2 o 3 ejes. Uno, que no haya quirófano que no funcione en México, que todos los quirófanos tengan todo el equipamiento y todo, ahí está el tomógrafo, son todos de última generación. Entonces, que ningún quirófano, hay quirófanos en México que tenían, desde que se inauguró el hospital hace 20 años, sin funcionar, porque les faltaba algo, con la prisa de la inauguración lo inauguraron y nunca funcionó, porque ya después no compraron el equipo que se tenía que comprar. Se avanzó mucho, recuerden además que con la pandemia pues muchos de estos hospitales durante 2 años atendieron una sola enfermedad, entonces el COVID. Entonces ahora es que todos los quirófanos tengan todo lo necesario para pues adelantar todo el rezago que viene desde el COVID en cirugías. Imagínense 2 años sin operar prácticamente, pues evidentemente pues hay un rezago que se va avanzando, pero todavía se requiere cubrir de todas las instituciones públicas. Entonces todos los quirófanos, todo el equipo, el fortalecimiento del IMSS Bienestar como institución y también nuevos centros de salud ampliados, que son centros de salud que tienen algunas camas para hospitalización
y para atención de algo de traumatología y algo de partos no riesgosos y nuevos hospitales también, principalmente el IMSS. Dentro de este tema, ayer hacía referencia a las constituciones mexicanas de 1824, 1857 y 1917, sobre el reconocimiento o la falta de reconocimiento de los pueblos originarios, afromexicanos, etc. Sin embargo, en la Ciudad de México el Zócalo sigue llamándose Plaza de la Constitución en referencia a la Constitución española de 1812. No sé si han pensado, junto con la jefa de Gobierno, cambiar la denominación o la referencia del Zócalo a una Constitución mexicana, sobre todo por el tema del… ¿La Constitución de la Ciudad de México? No, es la Constitución de 1812. Hay una placa en el antiguo Palacio del Ayuntamiento que hace referencia a la Constitución aprobada en las Cortes de Cádiz en 1812. Sí, bueno, puede ser. Aprovechando el 7º centenario de la fundación de la ciudad. Sí, puede ser. El 26 de julio vamos a hacer esta celebración tan importante de México Tenochtitlan. ¿Y se podría considerar ese cambio de nombre? Pues, ¿a la ciudad? No, a la plaza. Sí, pues lo platicaremos con la jefa de gobierno. Por otro lado, se están desarrollando, aprovechando que está el secretario de Trabajo, unos foros para hablar con empresarios sobre la implantación de la semana laboral de 40 horas. Recientemente estuvo en Nuevo León y el gobernador Samuel García habló de incentivos fiscales para ir aplicando paulatinamente la semana laboral de 40 horas. Me gustaría saber si desde el Gobierno federal se podría plantear estos incentivos fiscales en todo el país y si en los polos de desarrollo se podría aplicar como programas piloto. No, a ver, la semana de 40 horas se está discutiendo apenas, son los foros y ya planteamos que es algo paulatino y la idea es que todo el mundo esté de acuerdo, no que se tengan que aplicar incentivos fiscales por la semana de 40 horas, pues eso no tendría sentido. Más bien pues que todos estemos de acuerdo en cuál es el proceso para llegar a la semana laboral de 40 horas, qué sectores, cómo aplicarlo y muchas otras ideas que se están generando en los foros. En los polos de bienestar hay incentivos ya muy establecidos, pero no tienen que ver con la semana laboral. Y ya por último, aprovechando que está el procurador, si en todas estas inspecciones que se están realizando a las gasolineras en el país, también se está haciendo revisión a los servicios sanitarios que hay en estas gasolineras, puesto que hay muchos que están en situación precaria, no cumplen con criterios de calidad e incluso cobran por acceder a los baños, también en estaciones en áreas de servicio de las autopistas, para saber si están realizando este tipo de inspecciones. Y gracias. Sí, muchas gracias. En las gasolineras nosotros priorizamos la revisión de los instrumentos para verificar que volumétricamente cumplan con vender nosotros lo que es litros completos. A partir de ahí también analizamos algunas actividades comerciales en torno al establecimiento, incluso las propias tiendas de conveniencia que están cerca de ellas. Y lo que ahí hacemos es emitir ciertas recomendaciones porque efectivamente si se cobra, pues se tiene que dar un servicio de calidad. Se hacen de manera tangencial o paralela, pero lo que más hacemos ahorita en estos procedimientos que estamos haciendo y más en la estrategia que tenemos coordinada con otras instancias, ASEA, Secretaría de Energía, Pemex, etcétera, es revisar que todos los permisos y que todos los dispensarios estén registrados, no tengan todos sus números de serie que concuerden con los elementos que están dentro de los dispensarios y que se despachen litros completos. Muchas gracias, presidente. Atrás. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Presidenta, preguntarle sobre este fin de semana nos enteramos de la muerte de al menos 5 niños, entre ellas 3 niñas en Sonora.
¿Se puede hablar, Presidenta? Hay organizaciones civiles que hablan de un incremento hacia la violencia infantil. ¿Están ustedes revisando este tema? ¿Usted podría hablar de un incremento hacia este tipo de violencias? Hoy lo pregunté en el gabinete. Vamos a hacer una revisión con las cifras. El caso de Sonora, hay un detenido, es el padre, el esposo, pues, el padre de la pareja de las menores y de la mujer. Y bueno, lo está investigando la Fiscalía de Sonora. Y vamos a revisar, siempre vamos a condenar pues cualquier feminicidio y obviamente violencia contra niñas y niños. Pero no tenemos, el gabinete no ha reconocido pues que que esté en los números hasta ahora, pero les pedí que lo revisaran para saber realmente si ha aumentado o no la violencia intrafamiliar y al mismo tiempo la muerte violenta de la infancia en nuestro país. En este sentido, los criminales se sienten impunes, eso es lo que les llama a cometer todos los delitos. Hay un porcentaje mayor al 90% de impunidad en el país. ¿Qué hacer para combatir este tema? Pues justamente es la estrategia. Sí. ¿Hay alguna meta de su gobierno para disminuir esta? Sí, no es una meta con porcentaje, sino una disminución fundamental de la impunidad en México. Por eso llamamos cero impunidad. Por eso el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación es tan importante. Esta idea de que vamos a perseguir y a vigilar a los ciudadanos, pues obviamente es falsa y es mentira. Pero sí tenemos que fortalecer las capacidades del Estado mexicano para garantizar las carpetas de investigación y obviamente del sistema de justicia de nuestro país, que no libere a delincuentes. Pero en el marco del sistema penal acusatorio que tenemos en México, pues tenemos que fortalecer por el número de homicidios y delitos de alto impacto que tenemos en el país, pues las capacidades para poder detener delincuentes en el marco de la ley y en el marco del derecho y de los derechos humanos. Por eso es la fortaleza, por eso estamos fortaleciendo el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, respetando al ciudadano, pero tenemos que garantizar que las carpetas de investigación tengan las pruebas suficientes para poder hacer detenciones. Entonces, así como atendemos las causas, que es un eje central de nuestra política, de la misma manera es la cero impunidad, son las dos juntas. Entonces, eso tiene que ver con las capacidades estatales y federales para coadyuvar con el Ministerio Público, con las fiscalías y con el Poder Judicial. Justamente en este tema estaría pensando en enviar en el próximo periodo ordinario de sesiones una iniciativa de reforma en la Procuración de Justicia. No lo estamos pensando como tal, estamos revisando qué tiene que modificarse de fiscalía sin tocar la autonomía y otros temas. Mañana vamos a presentar una iniciativa para el tema de la extorsión. Ayer se presentó la Estrategia Nacional Antiextorsión. Es un esfuerzo que lleva muchos meses trabajándose. Mañana lo vamos a reforzar y también vamos a enviar iniciativas importantes para atender el tema de la extorsión. No me adelanto porque ya se los platicamos mañana, pero es el delito que está creciendo, el que no hemos podido disminuir. Entonces van disminuyendo homicidios, los delitos de alto impacto, y estamos trabajando para que sea más acelerada esta disminución. Y la extorsión, que es un delito que le duele mucho a las personas porque afecta a todos los niveles, aunque solamente o es mucho más presente en algunas regiones del país, pero afecta a una persona de bajos recursos económicos que a una de altos recursos económicos. Entonces, por eso es la Estrategia Nacional Antiextorsión, y esa va a llevar reformas también legales que mañana vamos a presentar. Continuando con el tema de las infancias, Presidenta, ¿qué información le dio la Secretaría de Salud sobre los datos que se señalaron la semana pasada de estas recién nacidos que tienen madres con
jóvenes, niñas incluso, y los padres son adultos mayores, e incluso en estas cifras que tiene la dependencia en sus registros, también hay madres adultas y los padres son menores, son niños. ¿Se sabe si la Secretaría de Salud, las instancias, hospitales a los que llegaron, dieron parte a las autoridades sobre estos temas? Lo estamos revisando con los estados, porque a quien dan parte pues es al Ministerio Público Estatal. Lo que presentamos el viernes es que en México es un delito el embarazo adolescente. Se persigue como delito en el momento en que llegan a un hospital a dar a luz. Entonces, así está establecido en nuestras leyes. Y en el momento en que ocurre, el hospital o el centro de salud tiene que dar parte al Ministerio Público. Por supuesto que no queremos que eso signifique que las madres no lleguen a un hospital, ¿verdad? Se protege a la madre siempre y al infante, porque son los derechos de las mujeres, de las madres y de los infantes, o de la niñez, pero así está considerado en las leyes mexicanas. Incluso está considerado que el casamiento, más allá de si está registrado civilmente o no, es a partir de los 18 años. Esa es una resolución de la Corte en el 2016. Y en otro tema, por último, de mi parte, Presidenta, en menos de 2 meses van a salir 500 juzgadores, quienes de acuerdo con la reforma deben recibir 3 meses de salario y 20 días por cada año laborado. Sin embargo, hasta ahora la Judicatura pues no les ha querido decir cuánto les corresponde. ¿Se garantiza esta indemnización, Presidenta, a los juzgadores salientes? Sí, lo que es por ley. Lo que dice Tiene que respetarse la ley, sí. Muchas gracias. Vamos a ver acá. Voy sentada aquí, Presidenta, para no interrumpir. Buenos días, Sandra Aguilar, del Grupo Informativo. Solamente para precisar, nos estaba compartiendo 3 acciones o 3 planteamientos que haría en el tema de salud. Uno de ellos es que no haya ningún quirófano sin que se pueda brindar el servicio. Nos faltaron otros 2. Me quedé. Sí, nos quedamos que no haya ningún quirófano sin servicio, el equipamiento, porque hay equipo que no tiene que ver con los quirófanos. Y el tercero, el equipo médico, o sea, que tengan todos los médicos especialistas. Y luego ya, pues, nuevos centros de salud o hospitales. Entonces, número 1, quirófanos con su equipo médico. 2, el equipamiento del hospital, que no haya ninguna cama que no tenga pues su equipo, si lo necesita. Y el tercero es el personal médico o el personal de salud. Sí, gracias, Presidenta. Tuvimos la oportunidad de acompañarla en la gira de Tamaulipas este inicio de fin de semana. Imposible, pues, no compartir todo lo que vemos en un evento, en otro, su llegada, la gente, pues las mujeres, los niños, que a pesar de las temperaturas estaban ahí por su propio pie. Tener a Tamaulipas y a México cerca de su corazón fueron palabras del gobernador Américo Villarreal Anaya, y sabemos y entendemos que todo este tema de salud, todo este tema de los programas sociales, este rescate de este nuevo hospital del IMSS Bienestar en Ciudad Madero no podría ser posible tampoco sin la coordinación de precisamente un pilar importante, el delegado de Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez. En ese sentido, Presidenta, pues al ver obviamente a todo el personal, a todos los involucrados, después de esta supervisión, después de estas buenas noticias, los tamaulipecos quieren que regrese porque usted lleva buenas noticias cada vez. Hay que inaugurar la NAMA ya a Nuevo Laredo, ya está lista. ¿Para cuándo su visita? Pues todavía no tenemos exactamente la fecha, pero ya tengo reunión con Rafael Marín para acordar, porque ya está lista ya la obra civil, ya todo está terminado, el equipamiento, todo, ya es el personal que se va a ir para allá. Finalmente, el mensaje que envía a los tamaulipecos después de todo lo que vivió y palpó, y bueno, pues se vive un ambiente muy distinto en Tamaulipas, con Américo, la verdad. Ya ni mencionamos el pasado. Pero se vive un ambiente distinto y tiene que ver con la cercanía de su gobierno con la gente. Se está trabajando bien, vamos a apoyar a Tamaulipas en obras de agua, en infraestructura carretera, el tren
México Nuevo Laredo, y en algunas otras obras. Ahora otra vez subió un poco el río en algunas zonas, y se está atendiendo también ahí. Laura creo que sigue allá en Tamaulipas, la coordinadora de… ¿Llegarán a los censos de las viviendas o solamente no fue gran el daño? En este caso el gobernador, quedamos con él que él lo iba a atender y que si era necesario nos iba a buscar. Ok, presidenta. Compartirle también en el tema, bueno, aprovechar que es el secretario del Trabajo, ha iniciado el 1 de julio precisamente este programa piloto de las plataformas digitales, saber cuáles son los avances que se tienen, sé que son muy pocos días. Va muy bien, con excepción de una plataforma, lo voy a decir. Didi no ha querido registrar a sus trabajadores y trabajadoras, y tiene que hacerlo porque ya es ley. Pero de todos los demás, ¿cuánto es el total? A ver, platícales. Sí, con su permiso, presidenta. Pues bueno, como saben, llevamos una semana de implementación del programa piloto obligatorio, y con eso pues se debe de tener una comunicación muy estrecha por parte de las plataformas con el Gobierno de México, con la Secretaría de Trabajo, con el IMSS, para poder facilitar los registros de las personas colaboradoras que lo hacen a través de las plataformas digitales. Y esto evidentemente es un proceso que va ya en curso y que evidentemente ante pues la aprobación y los tiempos de la ley pues corresponde el cumplimiento de la ley. Entonces vamos muy bien, hay que reconocerlo, hay muchas plataformas que han avanzado muy bien. Nuestro especial reconocimiento, por ejemplo, a Rappi, a Uber, a Amazon, Mercado Libre, entre otras que van todavía avanzando. Y bueno, pues vamos a ver conforme vaya avanzando el mes, pues cuáles son los registros que tenemos finalmente. Recordemos que son 2 pisos o 2 niveles de cobertura. Por una parte, independientemente del ingreso que genere un trabajador en plataformas digitales, está cubierto por el caso de accidentes de trabajo, que como saben pues es una actividad que al recurrir al traslado, al transporte a través de bicicletas, de motos, de vehículos, pues se puede tener evidentemente un riesgo importante en el trabajo, y ahora se va a dar esa cobertura en caso de que exista un accidente a través del Seguro Social. Y el segundo beneficio es para las y los trabajadores que pues en resguardo de su tiempo, que deciden cuántas horas se conectan, cuántos días se conectan, logren un ingreso de un salario mínimo en un mes. Ellos tienen todos los derechos completos de la seguridad social que corresponden no solamente a la atención médica, sino también a pensiones, a guarderías, en realidad a todos los efectos que corresponden a la seguridad social. Entonces vamos avanzando muy bien. Estamos hablando ahora que tenemos cerca de 300,000 registros de personas trabajadoras. Esto se irá actualizando conforme vayamos avanzando, y pues lo que hacemos pues es una cordial invitación a quienes todavía hagan falta de poder hacer los registros de las personas colaboradoras, que lo hagan, y lo que queremos con ello pues es cumplir con el compromiso que se estableció con el pueblo de México, con los trabajadores de plataformas, de que puedan contar con el reconocimiento de sus derechos plenos en el ámbito de la colaboración de su trabajo, ser reconocidas como trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales. No puede estar excluido los derechos laborales de la innovación tecnológica, y yo creo que este es un paso histórico que hemos dado evidentemente en avance de una visión humanista sobre las relaciones laborales. Gracias, presidenta. Una última pregunta. Sabemos del trabajo que se ha realizado precisamente en las aduanas, sabemos del acercamiento inclusive que usted ha tenido directamente con los titulares de las mismas, ante algunas denuncias que han presentado inclusive trabajadores de las mismas. Sí es cierto, y en efecto hay un antes y un después. Usted tendrá tal vez el dato precisamente de la remoción de uno de los titulares, pues según denuncian los trabajadores, no querer acatar las nuevas reglas e instrucciones a cargo del general Ernesto Alejandro Vadillo, quien es el director y supervisor de estas aduanas. A través, insisto, de estas denuncias que han realizado, pues bueno, también denunciaron a don René Díaz. Preguntarle, presidenta, ¿cuáles son las medidas que continuarán
realizando para que este tipo de actos de corrupción que existía al interior precisamente de las aduanas no se repitan, ahora que se está pues viendo cambio, insisto, un antes y un después? El mejor indicador es la recaudación de cada aduana. Obviamente se analiza con el número de pedimentos, o sea, cuántos productos o paquetes han entrado o contenedores, dependiendo de la aduana, y el valor de cada contenedor. Por ejemplo, si aumenta el número de pedimentos, o sea, el número de productos que pasan o contenedores, y aumenta el valor, pues tiene que aumentar la recaudación, ¿no? Entonces, si esas dos no aumentan y disminuye la recaudación, pues algo no está bien. No necesariamente es corrupción, pero a lo mejor no se está vigilando lo suficiente, en fin. Entonces, todo eso se revisa cada semana. Yo los veo cada mes, pero hay un equipo de trabajo en donde incluso está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que está revisando permanentemente para ver pues que realmente estén entrando los recursos al erario público, que es lo más importante. Y viene, como anunciamos, una modificación a la ley de aduanas, porque el Estado, así como hay notarios en donde se descansa una función del Estado, también los agentes aduanales son privados a los que se les da la atribución de una función del Estado mexicano. Y los agentes pues tienen que operar también adecuadamente. Entonces, pues vienen más responsabilidades en todo el proceso para todos los que forman parte de las aduanas. Los recintos fiscales también, que es otro tema que tiene que ver pues con importación, exportación, todo tiene que pues estar en orden. Bueno, creo que ya, a ver, vamos. No, ya preguntaron muchos están levantando la mano. Ya. A ver, vamos aquí en la esquina y luego atrás. Vamos dos más, rápido para. Gracias, presidenta. Citlali Guerrero. Mañana te doy la palabra. De bajo palabra. Presidenta, el pasado 24 de junio la gobernadora de Guerrero solicitó la declaratoria de desastre de 8 municipios de Costa Chica afectados por el huracán Eric, ¿no? Pajinicuilapa, San Nicolás, San Luis, Azoyú, son 8 municipios. Y preguntarle si ya la Secretaría de Gobernación está evaluando la información y esta solicitud de la gobernadora, sí, y si usted considera pertinente esa declaratoria. Sí, en algunos casos es pertinente, en otros casos no. De todas maneras se ayuda a la gente. O sea, no necesariamente en todos los casos se requiere la publicación. La atención la gente la tiene. Ahora ya terminaron prácticamente el censo bienestar de los municipios afectados por Eric en Oaxaca y en Guerrero, particularmente la Costa Chica, y ya va a empezar esta semana nos reunimos ya para que pueda aprobarse el apoyo que van a recibir la gente. No va a haber una declaratoria especial, sino probablemente no sea necesaria en este caso. Se hace una evaluación de la propia Coordinación de Protección Civil y de los consejos. Gracias, presidenta. Y bueno, justamente la semana pasada el delegado de Bienestar de Guerrero informó pues que ya se terminó este censo de los municipios afectados por el huracán Eric y dio a conocer que el municipio de San Luis Acatlán no va a ser censado y pidió a los pobladores madurez ante esta decisión tomada por la Secretaría de Bienestar. No, la decisión la toma la Coordinación Nacional de… Hay un protocolo. O sea, no es una decisión de la Secretaría de Bienestar a qué municipios va a censar. Se hace una valoración entre la Comisión Nacional del Agua y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Es un protocolo establecido legalmente. Entonces, ellos determinan cuáles fueron los municipios afectados y afectados según qué, ¿no? Porque hay afectación, por ejemplo, a obras civiles, una carretera que se cerró y que tiene que atenderse. En otros casos hay otros municipios que tienen problemas con las viviendas de la gente.
en otros tienen que ver con afectaciones a las parcelas de producción. En este caso, por ejemplo, hay mucha afectación a las parcelas de producción de papaya en Oaxaca principalmente. Entonces, la Coordinación Nacional de Protección Civil determina los municipios. Y ya que se determinan los municipios y su afectación, entra Bienestar. Bienestar no puede ir a censar un municipio si la Coordinación Nacional de Protección Civil no aprueba que fue afectado por el Pues es lo que dijo el huracán. delegado de Bienestar. Bueno, a lo mejor no lo parafraseó bien, pero ese es el protocolo. ¿Y cuáles son los municipios de Costa Chica afectados por el huracán Eli que sí fueron censados? Y también preguntarle, Presidenta, si debido a todas las inconformidades del censo y del pago de los municipios afectados por el huracán John, ¿no están considerando cambiar la forma de pago? Que no fueran se hicieron censos y censos y censos y censos. Lo que pasa es que hay grupos que se organizan, porque recuerden que nosotros no entregamos dinero a grupos, ni organizaciones sociales, ni organizaciones civiles, ni a ejidos, ni a comunidades. Se entrega directo al afectado, porque antes había mucha corrupción derivada de eso, y el líder de esas organizaciones pues se quedaba con la mitad del dinero. Eso ya no. Ya incluso son censos domiciliarios. Entonces, cuando, ya sé que tú dices que todavía hay afectados del John, pero ya se hicieron censos y censos y censos, y si hay alguien todavía, pues que hable a la línea del bienestar, pero ya no atendemos organizaciones. Digo, se les atiende en reuniones, pero no se les da el dinero a las organizaciones, que es lo que quiere mucha gente todavía en esa zona. Entonces, eso sí no lo vamos a hacer. Más bien, Presidenta, mi pregunta iba en el sentido de que si no están considerando en cambiar la forma de pago, que no sea en efectivo, sino que sea como en tarjeta, igual para que sea más seguro, ¿no? Y más directo, porque esto es lo que generó como muchas inconformidades, que los servidores de la Nación pues llevaban los sobres en efectivo, y como en este caso en Copala, que 73, que si eso fuera cierto, yo no podría ni pasar por esas zonas. Y la verdad paso tranquilamente, y quien nos dice, oye, no me atendieron, pues se revisa. A ver, Ariadna. Gracias. Primero, los municipios que se censaron del estado de Guerrero, de Costa Chica: San Nicolás, que fue el más afectado porque está sobre la costa, Coajinicuilapa, Ometepec, Iguala, Azoyú y Juchitán. Igualapa. Igualapa, sí, Igualapa. La declaratoria de desastre abarca donde hubo afectaciones por el fenómeno, que no necesariamente son las mismas afectaciones en todos los municipios. Como bien lo apunta la Presidenta, unos son caminos, otros son cultivos, ganado inclusive, y donde nosotros aplicamos es donde Protección Civil nos informa y determina que hay una afectación, y nosotros hacemos un análisis de localidades para organizar el trabajo en campo. Los servidores de la Nación nunca llevan efectivo. Ellos no son los responsables del pago. Los responsables son el Banco del Bienestar. Así lo hicimos en Acapulco, y la verdad con mucho orgullo, no se nos perdió ni un billete, y pagamos 15,000 millones de pesos en efectivo. Eso no tiene que ver la forma del pago con, pues como se ha comentado, que nuestro método desde el día 1 del gobierno del presidente López Obrador y con nuestra presidenta, toda la relación que había anteriormente para recibir los programas sociales en ese tiempo a través de las organizaciones concluyó. Y nosotros hacemos esta visita casa por casa, y bueno, la gente lo puede constatar. El modelo que se ha adoptado, distinto al del pasado, pues la gente lo reconoce, la población, porque nos dicen, antes no nos llegaba nada, nos daban una despensa pequeña en el momento de la emergencia y después se iban. Y pruebas hay muchas. La Presidenta visitó una comunidad, una colonia en Acapulco, que son reubicados del huracán Paulina,
que fueron colocados sobre el cauce del río. Y en Otis se inundaron, se destruyeron sus viviendas, y en Yon nuevamente el agua arrasó las viviendas y ya se está realizando todas las tareas por parte de SEDATU para reubicarlos. Pero esto es muy importante y creo que la gente lo ha reconocido, pero a través de intermediarios no, a través de organizaciones, ni partidos, ni nada. Inclusive nos coordinamos con las autoridades estatales y locales, pero nosotros hacemos el censo con compañeros inclusive que no son de la región. Ellos nos apoyan de guía, porque los que vienen de Sonora o Yucatán no conocen los caminos. Ahora mismo tenemos todavía 400 compañeros de todo el país, justo para que también de manera interna nos organicemos bien y todo se haga con honestidad y mucha pulcritud. Por eso alcanza el dinero del pueblo. ¿Y cuándo empiezan los pagos, secretaria? Cuando la presidenta ya nos instruya los montos, pero lo más pronto posible, esa es la idea. Más tardar la próxima semana. Gracias, presidente. Igual en días recientes ha habido lluvias atípicas en Chilpancingo, lo que ha acrecentado como el deslizamiento, ¿no?, de la tierra, que ha provocado grietas, socavones, pues afectando a más de 600 viviendas en Chilpancingo. Entonces, la semana pasada, pues algunos vecinos dijeron pues que tienen temor porque hay algunas casas con daños estructurales, hay otras que están a punto del colapso, y bueno, preguntarle, presidenta, si usted tiene diseñado algún apoyo, algún programa especial. Cuando ocurren, digamos, fenómenos que no son huracanes, sismos, toquemos madera, que tienen que ver con lluvias atípicas, etcétera, normalmente lo atiende el Estado. Si el Estado solicita apoyo, entonces se lo damos. En este caso de Chilpancingo, pues hablaremos con la gobernadora. ¿No le ha solicitado el apoyo ni el presidente de Chilpancingo tampoco? No, tampoco. Y ya por último, presidenta, unos días antes del huracán Eric, los presidentes municipales de Coajinicuilapa, San Nicolás, se reunieron con autoridades de Oaxaca justamente para hacer la primera asamblea masiva para la elaboración del Plan de Desarrollo y Justicia del Pueblo Afromexicano, y acordaron que en agosto iban a tener esta primera asamblea masiva en lo de Soto, Oaxaca, y están pidiendo como el acompañamiento, pues en este caso. Lo tienen del INPI. El INPI, aunque sea para pueblos indígenas, también ve afromexicanos. Y justamente esa zona pues es la de mayor población afromexicana. Está el límite de Oaxaca y Guerrero. ¿Ustedes asistirían a esta asamblea, digamos, para a las primeras asambleas no asistimos. Llega el INPI, va a veces Bienestar y el apoyo del gobierno. Y ya cuando empieza a conformarse, digamos, el plan de justicia, cuáles son los elementos centrales, se apoya. Ahora recuerden, no lo hemos presentado aquí, lo seguimos trabajando, ya prácticamente está listo. Así como hay un plan para el oriente del Estado de México, hay un plan Campeche que tiene que ver con la producción principalmente de arroz y de leche. Hay un plan también que se llama Plan Lázaro Cárdenas, que es la cuenca del Balsas, que justamente, entre otros, incluye esta zona. Y ahí estamos trabajando desde ahora en lo que tiene que ver con rehabilitación de carreteras, centros de salud, escuelas. Vamos a presentar un modelo de escuela especial para toda esta zona. Entonces estamos trabajando en ello, y el plan de justicia pues tendrá incorporada una parte de esto. O sea, el plan de justicia que usted está haciendo para el pueblo afromexicano, para la región específica de Guerrero y de Oaxaca, ¿usted está tomando en cuenta como estas asambleas que ya sí, tienen que estar tomadas en cuenta. Okay, además, de ahí parten. Los planes de justicia no se elaboran desde el gobierno, sería un absurdo. Tienen que elaborarse desde abajo, con la participación del gobierno. Esa es pues la virtud. Gracias, presidente. Sí. A ver, la última.
breve, espero, para que ya venga. Gracias, Presidenta. Buenos días a los funcionarios del subgabinete. Presidenta, con la nueva creación de la llave, ¿cómo se puede incluir a los adultos mayores que desafortunadamente pues no saben digitalmente registrarse para poder obtener la nueva CUR digital? Sigue el trámite en ventanilla sigue, entonces ese no se suspende. Lo que queremos pues es facilitarle la vida a las personas y que cada vez que haces un trámite no te pidan 5 veces los mismos papeles, sino que haya un archivo resguardado con datos personales que tenga pues tu comprobante de domicilio, tu acta de nacimiento, de tal manera que los documentos que emite el gobierno o los gobiernos estatales pues no tengan que pedirse otra vez cada vez que se hace un trámite. Ese es uno de los objetivos y facilitarle la vida a las personas. En los donde van a seguir las ventanillas, pues ahí va a haber asesoría para que se pueda tener la llave, si es que así lo deciden. Presidenta, también, bueno, sabemos que es reciente la creación de la plataforma. ¿Usted ya ha platicado con los asesores digitales de la creación de la plataforma para blindar un poquito más el tema de identificación de las personas que empiecen a realizar los trámites? Está blindado. Pues, o sea, para poder hacer llave, pues se hizo todo un programa de ciberseguridad para garantizar el resguardo de los datos personales. Ok, Presidenta. Como segundo tema, no me presenté, soy Víctor Buendía para Víctor Blogs y México Informa de YouTube. Presidenta, le había escuchado la semana pasada ya la inversión que se va a hacer en el oriente del Estado de México, incluso estuvo la gobernadora, estuvieron los gobernadores que están incluidos en esta… Los presidentes municipales. Los presidentes municipales. Usted sabe perfectamente que la zona de donde se encuentra el Peñón siempre se inunda cuando llueve muy fuerte, incluso hasta se suspende las actividades de la línea que se encuentra, que recorre hacia el Estado de México. ¿Usted ya sabe si hay allí inversión para que ya no haya afectaciones hacia los usuarios que se trasladan de Chalco hacia la Ciudad de México y viceversa? Si ya tienen allí revisar pues… Es parte del programa, es parte del programa del Oriente. Y no sé si usted se acuerda… Y bueno, con la Ciudad de México, obviamente. Sí, Presidenta. No sé si usted se acuerda, Presidenta, una vez que vino a visitar al presidente López Obrador, le comentaba que el periférico o el anillo periférico que comunica a la calle 7 se encuentran… todo el mercado de Cárnicos, sí. Sí, llegando hacia el Estado de México, donde se encuentra la Colonia del Sol. Hay unos puentes que están… Ahí cerquita creció Ariadna, el otro día nos estaba platicando. Justo en esa zona. Sí. Ahí creció la secretaria. Sí. No funcionan esos puentes, Presidenta, incluso se vuelve un… son los de la Alameda Oriente, creo que le llaman. Ajá. Esos se están arreglando. Ajá. Se dañaron en el 2017 y no se habían corregido. Ya inició en uno la rehabilitación y está por iniciar el otro. De hecho, se están demoliendo más bien. Se están demoliendo y se van a construir nuevos. Se van a construir nuevos entonces. Ok, sí. Presidenta, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, vamos a Humanismo Mexicano. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y todas. Como ustedes saben, este mes celebramos 7 siglos del legado de grandeza de México Tenochtitlan. Pero ¿sabían ustedes que la complejidad y el refinamiento cultural de los mexicas tiene un origen mucho más antiguo? Los mexicas fueron tan solo una de muchas civilizaciones mesoamericanas que se caracterizaron por compartir rasgos culturales, sociales y agrícolas, mismos que comenzaron a desarrollarse hace más de 4,000 años. Los olmecas en el Golfo de México y la gente de Tlatilco aquí en el Valle fueron los primeros en manifestar estos rasgos sobre los que se basaron civilizaciones posteriores, como la maya, la zapoteca, la teotihuacana, la tolteca y por supuesto la mexica.
Por eso el día de hoy les invitamos a conocer estas características únicas de los pueblos mesoamericanos, que son legado de grandeza y, por supuesto, una de las raíces profundas del humanismo mexicano. Por maíz como especie principal, acompañada por frijol, calabaza, chile y tomate. La milpa es una combinación de cultivos virtuosa que protege la fertilidad del suelo y contribuye a conservar la diversidad biológica y el ecosistema. En las zonas lacustres, como el Valle de México, se desarrolló la chinampa, una técnica agrícola altamente productiva que utiliza de manera óptima el agua lacustre y permite grandes rendimientos de verduras, hortalizas y flores. Esta compleja agricultura no hubiera sido posible sin el conocimiento y medición del tiempo, de las estaciones del año, de un preciso calendario agrícola de 365 días, complementado por un calendario sagrado de 260 días que normaba sus rituales y ceremonias religiosas. Los pueblos mesoamericanos eran profundamente religiosos. Compartían una cosmogonía que partía de la creación del universo por diosas y dioses que dividieron el cosmos en 3 niveles: el cielo, la tierra y el inframundo, estableciendo los 4 puntos cardinales con los que ordenaron sus casas, barrios, ciudades y centros ceremoniales. Las pirámides, presentes en todos sus asentamientos, eran la representación de las fuerzas creadoras del universo. Eran una montaña recreada que incluía los 4 puntos cardinales y que unía el cielo con la tierra y el inframundo. Simbolizaban el orden cósmico, la creación del universo, el ciclo agrícola, las deidades protectoras, las fechas importantes de la historia de sus pueblos y la necesidad de mantener ese orden de la naturaleza con rituales y ceremonias. Los seres humanos eran parte de ese orden cósmico y de sus ciclos, y debían contribuir a preservarlo. Esos pueblos originarios lograron resistir la conquista y colonización europea. Preservaron su identidad, sus formas de organización y gobierno, sus lenguas y costumbres, y son parte fundamental, hoy día, de la grandeza y diversidad cultural de México y del humanismo mexicano. Muchas gracias. Vámonos.